Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 16 de julio, En busca de asnas perdidas, dirigido por el pastor José Ángel Ramírez. Las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl: Toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Primer libro de Samuel 9:3. El hermano José Ángel Ramírez es pastor de la Iglesia Reformada Nación de Dios en Cartagena, magíster en estudios teológicos, es tutor académico y asesor de tesis en el Seminario Reformado Latinoamericano y tutor de escritura en el Seminario Teológico de Westminster en español. Es autor de varios libros. Está casado con la hermana Lisette Lugo y es padre de Jeremías, Belén y Timoteo. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá. Todos sus santos con alegres cantos, su iglesia en delante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor. Tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador.
al Dios solo sabio y omnipotente, den todos reverentes honor y majestad. Por tus beneficios recibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, Muy hermana Gladys, bien. me alegra verte nuevamente por acá. Sí, gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, el día de hoy contamos con el devocional de julio 16, el cual está titulado En busca de almas perdidas. Nos está acompañando nuevamente el pastor José Ángel Ramírez de la Iglesia Reformada Nación de Dios en Cartagena, Colombia. Así que, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Hola, mi hermana, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un privilegio para mí acompañarles esta mañana y que estudiemos juntos la palabra de Dios y seamos todos pues edificados con este devocional. Así que gracias por la invitación. No sé si comienzo inmediatamente o espero. Sí, mi hermano. No, mi hermano, está Sí. bien, ya igual le escribí, ya se están uniendo los hermanos, entonces tranquilo, puedes iniciar. Oh, bueno, listo. Bueno, el devocional de hoy, el día de hoy se titula En busca de asnas perdidas y tiene como texto base el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Sí, bien. Listo. Sí. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Voy a leer un texto primero y luego voy a hacer unos pequeños comentarios, una pequeña meditación. Dicen, el pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3 dice, las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Entonces, bueno, ya ese es el pasaje bíblico. Ahorita voy a leer esta porción del libro de devocional. Dice, cuando sí se envió a Saúl a buscar sus asnas perdidas, ni el padre ni el hijo podían saber a dónde les llevaría la búsqueda. Detrás de escena, mientras Saúl emprendía esta tarea aparentemente común, Dios lo estaba enviando a Samuel. Así que pronto el futuro rey de Israel se encontraría con el profeta de Dios. Todo gracias a algunos animales de granja descarriados. Esta es una sorprendente ilustración de la doctrina de la providencia. Dios Todopoderoso actúa en y a través de los fragmentos aparentemente aleatorios y monótonos de la vida. Es un gran misterio cómo Dios logra su plan para la creación mientras pensamos y actuamos libremente. Sin embargo, la Biblia nos asegura que nuestra libertad no interfiere con su voluntad secreta, y aunque Él es la primera causa de todas las cosas, habitualmente utiliza una variedad de medios para lograr su propósito desde la eternidad.
Esta comprensión contrasta marcadamente con las opiniones de nuestra cultura moderna, que a menudo ve la vida como fríamente determinista o aleatoriamente sin sentido. Y así, mientras conduces al mismo lugar de trabajo todos los días o realizas las mismas tareas todos los días, rodeado de las mismas personas todos los días, reconoce esto: en todo Dios está cumpliendo sus propósitos en tu vida y guiándote. Más adelante, con un poco de percepción, podrías mirar hacia atrás y reconocer que la situación, que aparentemente eran arbitrarias o comunes cuando ocurrieron, en realidad eran parte de la dirección amorosa de Dios en tu camino, como podemos leer en Proverbios 16:9. En tu vida tendrías tu propia versión de la frustración de las almas perdidas. La incertidumbre en tu vida tendrás, perdón, tu propia versión de la frustración de las almas perdidas, la incertidumbre de la búsqueda y la sorpresa de encontrar a un profeta. En todos esos altibajos, recuerda que no estás flotando en el mar del azar, ni estás atrapado en las garras de fuerzas deterministas ciegas. Estás siendo entrenado en la escuela de la providencia de Dios. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo necio, lo desastroso, lo sabio, lo alentador, lo difícil y lo incierto están todos bajo el control soberano de un Dios que todo lo ha hecho bien. Marcos 7:37. ¿Cómo puede esto transformar entonces tu perspectiva sobre el resto del día? Me parece una porción bastante hermosa, sobre todo tomado de un pasaje, de un versículo bíblico que tal vez lo leemos y pasa desapercibido, ¿no? Pasa como, vemos rápidamente en la historia y no nos enfocamos allí, pero ciertamente la búsqueda de las almas de su padre fue lo que condujo a Saúl a donde estaba Samuel, quien ya lo estaba esperando, porque Dios le había revelado un sueño que Saúl llegaría hasta donde él. Entonces, es bien interesante esto, pero cuando estudiamos la revelación o qué es la revelación de Dios, bueno, la revelación de Dios es el hecho de que Dios se quita el velo, ¿no? Y se da a conocer a la humanidad. Y normalmente cuando estudiamos la revelación o esta doctrina de la revelación, nos enfocamos más en los enfoques académicos. Por ejemplo, cuando hablamos de revelación, de que Dios se quita el velo y se da a conocer a la humanidad, por lo general solemos hablar de dos tipos de revelación: la revelación general y especial, que también se puede llamar revelación sobrenatural y revelación natural y sobrenatural. Cuando hablamos de revelación general, estamos hablando de que Dios se revela sin excepción a toda la humanidad en, en sus obras externamente, es decir, en todas las cosas que vemos, la naturaleza, el universo, las estrellas, el sol, los mares, los cielos cuentan su gloria, es decir, los cielos predican la gloria de Dios, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles mediante la creación. Entonces, cuando hablamos de revelación general, estamos diciendo que Dios generalmente se revela a toda la humanidad sin excepción mediante las obras de sus manos, ¿sí? Mediante los cielos predicando su gloria o declarándonos el firmamento, declarándonos su sabiduría, ¿sí? Esto de forma externa, pero de forma interna también sabemos que generalmente Dios se revela en la conciencia, en nuestra conciencia, es decir, se dice que nosotros en nuestro corazón tenemos las tablas de la ley de Dios, de tal manera que ya desde que nacemos ya tenemos una inclinación natural a obedecer la ley de Dios, aunque la distorsionamos también por el pecado, pero hay una inclinación natural y hay una inclinación natural en la búsqueda de la divinidad, como decía Juan Calvino, le llamó el sensus divinitatis, es decir, el sentido de lo divino que hay en nosotros. Esto es porque ya Dios en nuestra conciencia, es decir, hay una revelación interna de Dios, no solamente externa, sino una revelación interna de Dios, de tal manera que Dios se ha revelado dentro de nosotros. Y también los teólogos suelen hablar de una revelación en la historia, es decir, cuando estudiamos la historia, vemos la revelación de Dios claramente, vemos la historia de Dios, vemos la historia como la historia de Dios, podemos ver cómo Dios se está revelando en cada aspecto de la historia. Entonces, a esto se le conoce como revelación general o revelación natural.
Revelación general porque deja todo sin excepción, o revelación natural porque se da en un sentido de manera natural, es decir, esto es algo que ocurre, que Dios estableció como leyes y ocurre naturalmente esta revelación que Dios da en las obras de sus manos, sea externamente o internamente, ¿sí? Y luego solemos hablar de revelación especial, que tiene que ver con aquellas manifestaciones particulares y puntuales de Dios en la historia, ¿sí? Revelándose especialmente a ciertos individuos como a Noé, como a Abraham, como a Moisés, como a Israel, y luego esa revelación que viene siendo el clima de la revelación en el Hijo, como dice Hebreos, Dios antes hablaba por los profetas de muchas veces y de muchas maneras, está en Hebreos 1:1, Dios antes ha hablado muchas veces, en otros tiempos, por los profetas, de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado por el Hijo, o en Hijo, ¿sí? Siendo el Hijo como el clímax de esta revelación especial de Dios en la historia. Entonces ya esto deja de ser algo general o natural y se convierte en una revelación particular, especial, ¿sí? Y también se le conoce como sobrenatural, la revelación sobrenatural. Entonces, cuando solemos hablar de revelación, solemos hablar de estos dos aspectos de la revelación, pero algo bien interesante y práctico en el concepto de revelación es que eh, la revelación en sí, cuando hablamos de revelación especial, por supuesto hablamos de esas revelaciones particulares de Dios en la historia, pero solemos hablar de la Biblia, porque la Biblia viene siendo, se convierte en la revelación especial porque, digamos, ella condensa o registra todas esas revelaciones particulares de Dios en la historia. Pero la revelación de Dios principalmente viene siendo una revelación histórica. Es decir, Dios se revela en la historia, en los hechos históricos. Cada vez que hay una revelación especial de Dios, es Dios interviniendo, obrando particularmente en algún aspecto histórico. Entonces, la revelación más que una proposición, más que ideas o más que escritura, es una intervención divina, es una intervención de Dios en la historia. Dios interviene en la historia y obra en la historia, y a través de esa intervención, a través de ese obrar, Él nos enseña algo sobre sí mismo. Sí, y luego, por supuesto, él mismo interpreta su obra, es decir, su intervención en la historia, y eso queda condensado en la escritura. Por ejemplo, Dios se revela particularmente a Noé en un hecho histórico. Dios interviene en la historia y se revela en un diluvio, mediante un diluvio. Cuando se revela mediante un diluvio, esto es un hecho histórico, algo que ocurre en la historia y llega agua y Moisés y Noé, perdón, entra a un arca con los animales, etcétera. Aquí hay una intervención divina de Dios en la historia, esto es una revelación especial, pero esa revelación también nos revela algo sobre Dios. Por ejemplo, que Dios es justo y que Dios no tolera el pecado, por ejemplo, pero que también es bueno porque salva a algunos individuos para preservar a la humanidad. Esto nos revela algo de Dios, es decir, esta intervención histórica nos revela algo de Dios. Y luego el mismo Dios interpreta su obra, su propia intervención en la revelación escrita y nos lo deja escrito lo que tenemos en la escritura. Lo mismo vemos, por ejemplo, cuando Dios libera a Israel de Egipto. Esto es una intervención de Dios en la historia. Dios interviene particularmente de una manera asombrosa, de una manera milagrosa en cada uno de los hechos de esa liberación. Y esa misma intervención divina nos revela algo especial de Dios, que Dios cuida a su pueblo, que Dios ama a su pueblo, que Dios libra a su pueblo, ¿cierto? Que Dios libera a su pueblo porque Dios quiere que su pueblo viva para él, que Dios rescata a su pueblo y lo aparta para sí. O sea, nos revela muchas cosas sobre Dios. Esa propia intervención nos dice algo de él y al mismo tiempo él mismo interpreta su obra dejándola escrita a través de su siervo Moisés. Bueno, ¿por qué he dicho esto? Porque prácticamente leemos en el pasaje de la historia de Cis, vemos que Saúl va en busca de las asnas, ¿sí? Pero en medio de toda esta historia, Dios se está revelando algo particular de él. Y nos está revelando que no hay cosas que ocurran al azar,
ni tampoco, o sea, aunque Dios ha determinado todo, esto no es un determinismo que no tiene en cuenta la libertad humana, sino que el hombre es totalmente libre. Si pierde una sarna, de forma libre envía a su hijo a buscarla, su hijo de forma libre se ofrece voluntariamente para ir a buscar las sarna, y Samuel, Dios le dice a Samuel que Saúl lo va a buscar, es decir, todos están actuando libremente, pero todos están actuando de acuerdo a los planes de Dios, y en este hecho histórico Dios se está revelando como aquel que lleva a cabo sus planes y que controla todas las cosas, que nada se sale, que nada se sale de sus manos. Ahí historia, tenemos por lo menos unas dos historias muy conocidas en las escrituras de esto. Por ejemplo, tenemos la historia de José, ¿cierto? José nace en un hogar un poco disfuncional, porque hay dos mujeres aquí en la casa de Jacob y cada mujer le está dando hijos a Jacob, especialmente hay una que es la menospreciada, Lea, que le da más hijos, y luego de la que Jacob ama, que es Raquel, nace un hijo, José, y este José se convierte en el tesoro especial de Jacob. Se convierte en el tesoro especial de Jacob porque es el hijo que viene de la mujer que la ama, porque la otra mujer no la ama tanto. Entonces, claro, José se convierte en el hijo favorito de su padre, lo cual se convierte en algo disfuncional en este hogar, porque entonces los demás hermanos comienzan a tener envidia por José. Y además de eso, José tampoco se ayudaba. José tenía sueños de que reinaba sobre sus hermanos, y José actuaba de unas maneras particulares como aquel que se siente favorito, ¿sí? Y en un día particular, los hermanos, ya cansados de José, deciden matarle, pero luego interviene otro hermano y dice, no, vendámoslo mejor, no lo matemos, y entonces lo venden a unos islamitas que iban pasando en ese momento, ismaelitas, y estos se lo llevan, ¿cierto? Entonces José tiene un sueño y hay un plan para él. El sueño y el plan que hay para él, determinado por Dios, es que él gobierne sobre sus hermanos, y que él salva a sus hermanos también, como se nos revelará luego. Pero hasta ahora, él se está alejando de ese propósito. O sea, es vendido por sus hermanos y por tanto se va lejos de sus hermanos. Se va hacia Egipto, que es donde lo llevan. Y luego cuando está en Egipto, allí llega a la casa de un hombre, Potifar, y haya gracia ante este hombre, haya la gracia de que Potifar lo coloca como administrador de sus bienes inmediatamente, así que tenemos un hombre que tiene mucha gracia, pero a la vez tiene una oposición, y es la esposa de Potifar, quien quiere acostarse con José, y José todo el tiempo huye de eso, y todos conocemos la historia de que ella un momento dado trata de tener relaciones con él y él sale corriendo, pero deja la ropa. No sabemos si dejaron la ropa porque de pronto en algún momento estuvo cediendo a la tentación y luego escapó porque ella le dejaron la ropa. Entonces José se va, pero entonces ella lo calumnia y ahora José termina en la cárcel. Entonces ya no solamente es que está lejos de su hermano, sino que ahora que ya está preso, en lugar de ser un rey, él ahora está preso, sí, está en la cárcel. Y ahí en la cárcel conoce, por providencia divina, están el copero del rey y el panadero del rey. Y los dos tienen un sueño. Y José interpreta el sueño de ambos y dice, uno va a morir y el otro va a ser restituido. Y todo ocurre como José dice, pero José le dice al hombre, a este hombre le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés ante el rey. Y este hombre se lo olvidó totalmente, así que no sabemos cuánto tiempo pasó José en la cárcel, pero José parece que cada vez se iba alejando más de su destino. Es decir, si él miraba las cosas en perspectiva, lo que estaba viendo era que se estaba alejando, como si fuera en descenso, en lugar de ir en ascenso, alejándose cada vez más de lo que parecían ser los planes de Dios para él, los propósitos de Dios para él. Un día el faraón tiene un sueño y por supuesto el copero recuerda que José lo interpretó, y entonces se acuerda de José. José es llevado ante el faraón, José interpreta el sueño del faraón y entonces el faraón decide colocarlo sobre Israel como el segundo al mando. Y entonces aquí uno dice lo que parecía, o sea, en realidad parecía que José se iba alejando cada vez más de los planes, en realidad se estaba acercando. Entonces, en la perspectiva humana, en la perspectiva de José, en la perspectiva de cualquier lector
que en esta historia primeramente, con la perspectiva de las personas alrededor de José, José se está alejando cada vez más de los propósitos, o sea, es vendido por esclavos, se va lejos de sus hermanos de Egipto, ahora termina en la cárcel, ahora está en la cárcel, o sea, se está alejando cada vez más de lo que parece ser su propósito, pero en realidad en la vista divina, en los planes divinos, está ocurriendo lo contrario. Él está en ascenso, él se está acercando cada vez más a los propósitos divinos, ¿sí? Y a través de ser colocado al mando, él salva a sus hermanos. De hecho, sus hermanos lo habían vendido, era porque iba a venir una hambruna en la que todos iban a morir, incluidos ellos. Pero gracias a que ellos, en su pecado, y siendo responsables de esto, vendieron a su hermano se acercó cada vez más a los planes, a los sueños que ya Dios le había dado de niño, de que iba a gobernar sobre sus hermanos, y gracias a eso, él los salvó a ellos, porque en el momento de la hambruna hubo comida para que ellos comieran y para que fueran a Egipto y se refugiaran y comieran. Y el mismo José dice, ustedes empezaron a hacerme mal, pero Dios usó esto para la liberación de ustedes, para que ustedes fuesen salvos. Entonces vemos aquí cómo estos hombres son responsables de su mal, de su pecado, y al mismo tiempo como Dios soberanamente está actuando para traer salvación, pero también se nos está revelando como aquel que toma el mal para bien. Todas las cosas obran para bien para aquel que ama, aquel que lleva sus planes a cabo a pesar de la libertad humana que trata como de ir en contra de los planes de Dios. Entonces, de que lleva sus planes a cabo, Dios se revela como aquel que cumple con sus propósitos y que salva a su pueblo. Se nos revela de esa manera, aquel que tiene el control de todas las cosas, que nada se escapa de sus manos y que esto no quita la libertad del hombre. El hombre sigue siendo libre, pero Dios sigue obrando soberanamente, de tal manera que los hombres hacen lo que se les da la gana en su libertad. El hombre hace lo que se le da la gana en su libertad, pero sea lo que el hombre se le dio la gana de hacer en su libertad, nunca se sale de los propósitos divinos, nunca se sale de los planes divinos, nunca se sale de lo que Dios ha determinado para él. Estas son dos líneas, la libertad humana y la soberanía de Dios, que van de la mano hasta la eternidad, como dos rieles que van en camino, en el mismo camino, pero hasta la eternidad. Y cómo se entrelaza esto, solamente Dios sabe cómo se entrelaza toda esta cosa, pero podemos ver en la historia como el hombre es libre, pero cómo Dios soberanamente también está llevando todas las cosas a sus planes. Y nosotros puede que parezca que nos estemos alejando de los propósitos de Dios, de los planes de Dios, cuando en realidad estamos acercándonos más a esos planes, porque no nos salimos de esos caminos que Dios ha determinado. Otra historia muy similar a la de José, la de Jonás. Pero a diferencia de la de José, donde José iba en contra de su voluntad, porque era que todos los aspectos externos era lo que lo conducía ahí, sus hermanos lo venden, la mujer de Potifar lo calumnia, es decir, todas eran cuestiones externas que lo conducían hacia ahí, hacia lo que parecía ser su aflicción, pero en realidad era la salvación de sus hermanos. En Jonás tenemos lo contrario. En el profeta Jonás tenemos que él mismo buscaba ir en contra de la voluntad de Dios. Dios se le aparece un día y le dice, mira, ve a Nínive y predica. Y Jonás, ¿qué hace? Al día siguiente se levanta y coge un barco hacia Tarsis. Tarsis era el extremo opuesto, es decir, si Dios le dice, ve a la derecha, él dijo, yo voy a la izquierda. Y se fue a Tarsis, que era posiblemente España, según los comentaristas, era lo más lejano que se conocía de aquel entonces, es decir, el extremo del mundo. Entonces, en lugar de ir a la derecha, se va a la izquierda. Es decir, él sabe que debe ir a la derecha y voluntariamente dice, no, yo me voy a la izquierda, porque nosotros en nuestra libertad buscamos ir a veces en contra de la voluntad de Dios, buscamos nuestra satisfacción, nuestra bienaventuranza, nuestro bien, en lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás, se embarcó en un barco contrario a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y ahí estaba durmiendo en un barco, como si Dios se olvidara de sus planes, como si Dios se olvidara de sus propósitos, como si él pudiera escapar de los planes de Dios, o como si él pudiera huir de la presencia de Dios, y de repente aparece una gran tormenta en el mar que hace que, aunque él está durmiendo tranquilamente, hace que lo despierten, y luego los marineros echan suerte y la suerte cae sobre él, exponiéndolo como el culpable de lo que está pasando.
Y luego él mismo dice, mira, la única forma de que el mar se calme es que me echen al mar. Los marineros no quieren hacerlo inicialmente porque no quieren que hagan sangre inocente, pero luego deciden hacerlo porque el mar cada vez se embravece más y lo tiran al mar. Y entonces el mar se calma. Y los marineros se dan cuenta que en realidad el Dios de Jonás es el Dios verdadero. Hay que Dios se revela como el Salvador y como aquel que controla toda la naturaleza. Y entonces viene una gran ballena que Dios había preparado ya de antemano, y Dios nuevamente controlando la naturaleza y controlando todos los aspectos de la creación. Viene un gran pez que se traga a Jonás. Y ahí Jonás, en medio del gran pez, desciende hasta los abismos según su propia narración, y se encuentra en aflicción y ora a Dios y clama a Dios, y de repente el gran pez lo expulsa justamente donde Dios le había dicho que fuera. Es decir, él se embarcó hacia la izquierda y Dios lo trajo hacia la derecha con un gran pez que lo tragó. Es decir, mientras que Jonás va en desobediencia a Dios, busca ir en contra de la voluntad de Dios, buscando la insatisfacción, buscando la infelicidad, buscando su bienaventuranza en lo contrario a Dios, Dios corrige su rumbo, corrige su camino, llevándolo hacia el bien supremo, llevándolo hacia la satisfacción correcta, llevándolo hacia hacer su voluntad, y termina en el lugar donde Dios lo había mandado, en Nínive, y Dios le dice, ve y predica, y ahora él sí va y predica. Y bueno, luego la historia tiene otros aspectos, pero aquí vemos que Jonás no puede escapar de la voluntad de Dios, a pesar de que él quiere ir en contra de esa voluntad. Pero ir en contra de la voluntad de Dios es ir en contra de lo que no es lo correcto para nuestras vidas, de lo que es la insatisfacción, de lo que es la infelicidad. Pero ir remando a favor de la voluntad de Dios, es decir, ir en la voluntad de Dios, es en realidad ir hacia el bien supremo, hacia la felicidad suprema, hacia nuestro propio bien, ¿sí? Y Dios mismo corrige el camino de Jonás. Y aquí Dios se nos revela como aquel que a pesar de la terquedad de los suyos, a pesar de la terquedad de su pueblo, a pesar del deseo del pecado del hombre de ir en contra de la voluntad de Dios y satisfacerse en las cosas que no les van a satisfacer en realidad, Dios mismo se encarga de corregir nuestro camino. Esto es algo buenísimo, que Dios no tenga en cuenta nuestro pecado ni nuestra terquedad, sino que Dios corrija nuestro camino cuando nos desviemos, que cuando queremos ir en contra de su voluntad, Dios envía un gran pez, llámese aflicción, llámese tormenta, llámese tribulación, para corregir nuestros caminos. Entonces seguimos siendo libres, pero Dios sigue siendo soberano. Pero esta soberanía de Dios nos conduce al bien supremo, nos conduce a la felicidad suprema, corrige nuestro camino. Si Dios no fuese soberano, entonces pudiéramos desviarnos del camino, ¿sí? Pudiéramos irnos en contra de su voluntad, pero Dios, gracias a que es soberano, él mismo corrige el camino de los suyos. Así que Dios se nos revela como aquel que tiene cuidado de los suyos a pesar de la terquedad de ellos. Dios está en control de todas las cosas, nada se sale de sus manos. La realidad no es una realidad aleatoria, es una realidad en la cual Dios está en control de todas las cosas, pero tampoco es una realidad determinista en la cual nosotros somos unas marionetas, sino que nosotros actuamos libremente, pero en esa libertad Dios conduce a sus planes, ¿sí? Y eso también lo vemos en Cristo, como sus enemigos, Judas y los romanos y los judíos, buscaban hacerle mal, buscaban matarle para que no se cumplieran los propósitos divinos según ellos, y a través de ese mal que procuraron hacerle, llevaron a cabo los propósitos divinos, porque a través de ese mal se cumplió la voluntad de Dios, que era que una oveja, un cordero sin mancha, sin pecado, muriera por nosotros. Entonces los hombres terminaron llevando a cabo la voluntad de Dios en medio de estos actos. Entonces, todo esto para decirles lo siguiente: un teólogo bastante famoso que yo sigo bastante, Cornelius Van Til, nos da una idea bastante hermosa de lo que es la realidad. La realidad, o sea, es decir, lo que nos rodea, todo lo que vivimos día a día, no es casualidad, no es azar, no es destino, sino que todo a lo que estamos expuestos día a día es profundamente personal y profundamente revelador, porque la realidad es personal, es decir, la realidad está
a todo lo que nos enfrentamos día a día. Todo esto que percibimos día a día es profundamente personal, porque Dios se nos está revelando personalmente en cada hecho que nos ocurre alrededor. Dios se nos está revelando no solamente en las obras creadas, sino en todas las cosas que nos ocurre alrededor. Entonces, si hay una hormiga por ahí caminando, si hay un abanico que se daña, un ventilador que se daña, si hay una persona que llega y toca tu puerta, todo lo que está pasando en estos momentos a tu alrededor y todo lo que va a pasar en el día de hoy a tu alrededor y lo que pasó en el día de ayer y lo que pasará en el día de mañana, todo, nada es azar, nada es sin sentido. Todo está completamente bajo el control soberano de Dios. Todo es profundamente personal porque Dios se está revelando en cada hecho a nuestro alrededor, porque Dios está en control de todas las cosas, porque nada se sale de sus manos. Todo lo que estamos expuestos, nada ocurre. Ay, qué casualidad. Ay, por destino, qué suerte. Nada ocurre por suerte, nada ocurre por casualidad ni por destino. Todo ocurre bajo el control soberano de Dios, es decir, bajo la providencia de Dios. En todas las cosas a las que estamos expuestos, Dios se nos revela como el Salvador, como el Libertador. Dios se revela en la historia. Entonces, en todas las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor, podemos ver a Dios obrando, a Dios revelándonos parte de sus atributos, a Dios actuando, ¿sí? Entonces la realidad no es algo azaroso, es una realidad profundamente personal porque está controlada por el Creador, quien ha determinado todas las cosas para nuestro bien y quien tiene control de todas las cosas, ¿sí? Entonces, Saúl fue a buscar asnas, pero en realidad fue a buscar a Samuel, y buscando asnas se convirtió en el rey de Israel. Es decir, aunque él fue a buscar asnas, él no sabía dónde iba. Iba hacia el destino de convertirse en el primer rey de Israel. Y eso porque la realidad es profundamente personal. Dios está en control de todas las cosas. Por tanto, en todo lo que hagamos y en todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, debemos estar viendo qué es lo que Dios quiere hacer, o qué es lo que Dios está haciendo, o qué es lo que Dios nos está mostrando, o cómo Dios se nos está revelando. Sí, estamos haciendo algunas cosas que parecen insignificantes, pero también estas cosas insignificantes nos están llevando a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, ¿cómo me está llamando Dios a pensar hoy diferente? Bueno, a que en este día no vivamos en nuestro día a día como si las cosas que pasaran a nuestro alrededor fuesen aleatorias o azarosas, sino a que todo lo que pasa a nuestro alrededor en todo momento está profundamente controlado por un Dios personal, de tal manera que todas las cosas debemos interpretarlas a la luz del Creador, a la luz del Dios, el Dios que controla todas las cosas, a la luz de la providencia de Dios, todo lo que nos pasa en este día. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? Justamente a que puedo enfrentarme a esta realidad, a que puedo vivir este día con la conciencia clara de que Dios está en control de todo lo que me pasa, de que Dios está en control de todas las cosas, de que ningún aspecto de lo que me pasa en este día, por muy insignificante que parezca, está fuera de los planes de Dios, está fuera de los propósitos de Dios, y que Dios está usando todo esto para formarnos. ¿Y qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Dios nos está pidiendo que seamos completos, o sea, que actuemos conscientes de esta realidad, que vivamos conscientes del hecho de que Él en su providencia controla todas las cosas y por tanto actuemos libremente. Es decir, no vivamos como, bueno, si a Dios dijo algo, eso ocurrirá, sino que también seamos responsables, porque somos responsables y tenemos una libertad que Dios nos ha dado, y vivamos con esa libertad en medio de la soberanía de Dios, en medio del control de Dios. Y esta libertad que nos ha sido dada es una libertad para el bien, para hacer lo que es bueno. Por tanto, Dios nos está pidiendo en este día no solo que nos demos cuenta que Él está en control de todas las cosas, sino que pongamos en práctica su ley y que compartamos su evangelio con otros, teniendo en cuenta de que Él es el Salvador y de que Él quiere salvar. Así como Él llama a Jonás para ir a predicar a Nínive, Dios nos usará a nosotros también, porque Él quiere usar nuestras bocas para salvar individuos.
Así que Dios nos está pidiendo hoy principalmente que lo obedezcamos, pero sobre todo que entendamos que estamos viviendo no en una realidad azarosa, sino en una realidad en la cual Él está en pleno control de todo lo que pase a nuestro alrededor. Así que, hermanos, firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste de meditación en tu palabra, de devoción. Te pedimos, Señor, que tú hables, que tú hayas hablado a nuestra vida en este día, pero que tú permitas que pongamos en práctica esto que hemos escuchado hoy en el transcurso de este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por este tiempo devocional. Y bueno, si alguien tiene de pronto alguna pregunta, algún aporte para el pastor, con todo gusto pueden levantar su manito y abrir su micrófono. De mi parte, pues muchas gracias por la enseñanza. De hecho, me recordaba porque hace poquito terminé de leer el libro de la providencia de Piper y, y fue inevitable no, o sea, no ser confrontado. Muchas veces nosotros, como lo he dicho estos días, eh, creemos a un Dios incluso que no conocemos, porque decimos ser cristianos, pero dudamos de su providencia, de su amor. Y es cuando vienen ciertas tempestades en nuestra vida que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? En vez de estar confiados en que cualquier cosa, como tú decías, hasta la más mínima detalle en nuestra vida, es cuidado por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y eso debería darnos, de hecho, un descanso y sentirnos regocijados porque entender que somos cuidados y protegidos en cada una de las circunstancias es maravilloso. Entonces, muchas gracias por recordarnos nuevamente este tema. Y bueno, no sé si alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta, algún aporte, o podemos cerrar. Hermana Gladys, adelante. Buenos días para todos, buenos días, pastor. El tema es el día a día de nosotros, ¿no? La parte más difícil es saber que nosotros queremos hacer lo que queramos en el día y se nos olvida de la soberanía de Dios, de el propósito que Él tiene para con nosotros, que Él está con nosotros todo el tiempo. Entonces creo que es la parte difícil cuando se está atravesando por momentos donde nuestra humanidad puede ganar en pensamientos, en derrotas, en muchas cosas que nos hacen difícil en ese momento de lucha, de pensar que es Dios quien está manejando nuestra vida y no nosotros. Así, mi hermana, muchas gracias, hermanas, por el aporte. Sí, exactamente. Realmente esto es más fácil predicarlo que vivirlo. Así que, digamos, es más fácil enseñar esta idea que se nos revela claramente en la Escritura, que ponerla en práctica en el día a día, que saber que Dios está en control de todas las cosas, incluso de aquellas cosas que no nos gustan. Porque es cuando viene lo complejo, ¿no? Cuando no se da el negocio que teníamos en mente, o cuando cuando estamos con una enfermedad que parece que no estamos siendo sanos. Entender que Dios también está en control de esas cosas es realmente difícil, pero realmente es allí donde vamos a obtener nuestro verdadero descanso. Y esto, aunque podamos enseñarlo, realmente debemos aprender a vivirlo. Y aprender a vivirlo es aprender en las pruebas donde se aprende a poner en práctica esto que Dios nos está enseñando hoy. Y creo que justamente esas pruebas que llegan a nuestras vidas justamente buscan formar nuestro carácter para poder ver, para poder descansar, porque no solamente es que Dios está en control, es que ese es nuestro descanso. Es decir, poder descansar en el hecho de que todo lo que pasa a mi alrededor, toda esta realidad es profundamente personal, porque Dios personal está en control de todas las cosas, no hay algo azaroso, y por tanto puedo descansar en Él, puedo descansar en el control de Él, de todo lo que pasa a mi alrededor. Amén, pastor, sí, así es como
tratar de recordar, yo vivo eso día a día, ¿no? Es cada mañana recordarle a mi corazón, a mi mente, que Dios tiene el control absoluto de todo y poder descansar en Él. Creo que esa es la parte del trabajo de uno humanamente, para que no nos olvidemos en el día, no sabemos qué nos va a pasar en el día a través de nuestras situaciones, sea la que sea, de cómo Dios sí tiene el control. Pastor, muchas gracias. Listo, mis hermanos, entonces damos por cerrado pues nuestro tiempo devocional. Agradezco al pastor José Ángel por habernos acompañado. Esperamos volverte a tener por acá. Pues mis hermanos, nos vemos Dios mediante el día de mañana a las 5:30 de la mañana. En unos instantes ya subo el devocional a YouTube para que puedan repasarlo nuevamente. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por la invitación, hermana. Chao, chao. Gracias a todos, hermanos. Que estén bien.